Era una tarde cualquiera, una de esas que suceden casi sin hacerse notar, cuando el día parece arrastrarse sin un propósito definido. Recuerdo haber estado ordenando la cocina, moviendo sin mucho interés las tazas y los platos, hasta que algo completamente fuera de lugar captó mi atención. Allí, en la esquina del mueble junto al microondas, estaba una pequeña y elegante cajetilla negra. La miré un segundo, dudando si realmente pertenecía a nuestra casa. Era una de esas cajetillas para encendedores, hechas de cuero fino y con detalles dorados, marcadas con una Z grabada en el centro. La observé con escepticismo, preguntándome cómo había llegado allí. Mi esposo no fumaba, eso lo tenía claro, y menos aún llevaría algo tan costoso y llamativo. La tomé entre las manos, estudiando cada línea dorada, y un extraño malestar comenzó a hacerse presente en mi pecho. Era un objeto tan pequeño, tan insignificante en apariencia, pero no pude evitar sentir que representaba algo más, algo que no tenía sentido. Respiré hondo, intentando no caer en la paranoia. Tal vez era un simple olvido de alguien, una cosa de esas que alguien pudo dejar por descuido. Decidí entonces esperar, ver si encontraba una explicación lógica, sin tener que apresurarme a sacar conclusiones. Después de todo, ¿qué sentido tenía empezar a dudar? Sin embargo, mientras pasaban los minutos, el eco de mis pensamientos se hacía cada vez más fuerte. Había algo en aquella cajetilla, algo que me resultaba intranquilizador y a la vez enigmático. Esa pequeña stay dorada empezó a tatuarse en mi mente, y no podía dejar de mirarla, como si fuera una pregunta esperando una respuesta imposible. Más tarde, cuando mi esposo llegó, intenté actuar con normalidad. Lo saludé, le pregunté cómo había sido su día, pero cada frase se sentía vacía. Mi mente estaba atrapada en el pequeño objeto que aún yacía en el mueble, casi como un intruso. Decidí tomar un riesgo y le enseñé la cajetilla, intentando sonar despreocupada. ¿Sabes de quién es esto?, le pregunté, mostrándosela. Él me miró con extrañeza, frunciendo el ceño ligeramente mientras la tomaba en sus manos. La giró varias veces, inspeccionándola con curiosidad, pero en su mirada vi algo que me inquietó. «No tengo idea», contestó finalmente, encogiéndose de hombros. «Probablemente alguien la dejó por error», añadió, como si eso bastara para desviar el peso de mis sospechas. No pude evitar preguntarme si estaba siendo sincero o si realmente estaba igual de desconcertado que yo. Intenté no darle más vueltas al asunto, pero la duda había echado raíces en mí, y cada segundo que pasaba sentía que algo más profundo estaba escondido tras esa simple explicación. Esa noche, mientras trataba de dormir, las sombras en el techo parecían proyectar mil formas que recordaban a aquella letra dorada. La pequeña C seguía ahí, brillando en mi mente, como un rompecabezas que nunca podría terminar de resolver. Mi esposo dormía a mi lado, y su respiración pausada debería haberme tranquilizado. Sin embargo, en la penumbra de la habitación, la incógnita seguía creciendo, y pronto comprendí que no iba a dejarme en paz tan fácilmente. A la mañana siguiente, el asunto de la cajetilla seguía rondando en mi cabeza. Traté de dejarlo de lado, pensando que tal vez exageraba, que era solo un pequeño descuido. Pero algo en mi interior no me dejaba en paz. Intenté enfocarme en mis tareas, en mantener la mente ocupada, pero cada tanto, la visión de aquella seta dorada me invadía como una ráfaga fría. Algo estaba cambiando en mí, un presentimiento al que no podía darle nombre. Esa misma tarde, mientras caminaba de regreso a casa después del trabajo, lo vi. Él, que estaba de pie al otro lado de la calle, frente a una librería, aparentemente despreocupado, sin notar mi presencia. Mi esposo y él fueron grandes amigos en la universidad, aunque hacía años que no sabía nada de él. A menudo, mi esposo hablaba de su gran amigo, de sus risas y aventuras, aunque yo nunca llegué a conocerlo bien. Había una distancia inexplicable entre nosotros, una especie de respeto implícito que no me había atrevido a cuestionar.
No pude evitar sentir una especie de sacudida interna al verlo allí, en esa esquina, como si el destino me lo hubiese puesto enfrente a propósito. El viento movía su chaqueta, y aunque todo en él parecía como lo recordaba, había algo distinto, algo que no lograba identificar. Crucé la calle, impulsada por una mezcla de curiosidad y nerviosismo, hasta que él finalmente me vio y sonrió, como si realmente me hubiera estado esperando. Me saludó con una cordialidad que me sorprendió, y enseguida me preguntó cómo estaba. Hablamos brevemente, y mencionó que solo estaba de paso en la ciudad, por unos días. Cuando le pregunté si ya había visto a mi esposo, bajó la mirada y sonrió ligeramente. No he tenido la oportunidad, pero espero verlo pronto, dijo, casi como una promesa. Me resultaba extraño, como si sus palabras contuvieran un mensaje oculto que solo yo podía descifrar. Había algo en su mirada, una especie de interés que no lograba identificar y que me hizo sentir expuesta. Antes de despedirnos, me ofreció acompañarme a casa. Dudé un momento, pero acepté, aún con la sensación de que había algo entre nosotros que aún no comprendía. Caminamos en silencio un par de cuadras, hasta que finalmente, casi como si hubiera esperado el momento adecuado, me hizo una pregunta que me tomó desprevenida. ¿Sigues siendo tan detallista como siempre? Me dijo con una sonrisa. Me quedé en silencio, sin entender completamente a qué se refería. Lo miré confundida, y él solo se rió, recordándome que una vez le había dicho que notaba cada pequeño cambio en la casa, cada objeto fuera de lugar. No respondí. Sentí una mezcla de vergüenza y nerviosismo, como si hubiera dejado escapar algún secreto sin darme cuenta. Continuamos caminando, y él se detuvo frente a la entrada de mi edificio. Antes de despedirse, me miró con un brillo peculiar en los ojos y con una voz apenas audible dijo: «Si necesitas hablar, sabes dónde encontrarme». Sus palabras resonaron en mi mente mucho después de que se marchara. Fue entonces cuando noté que mi corazón latía con fuerza, y no entendía por qué. Entré a casa sintiéndome extrañamente inquieta, incapaz de encontrar la calma. Mi esposo estaba en el estudio, concentrado en su trabajo, ajeno a todo. Pensé en contarle que había visto a su amigo, que habíamos hablado, pero algo me detuvo. Tal vez la mirada de aquel hombre o el tono en sus palabras, pero sentí que sería mejor guardar esa conversación para mí. Era como si algo dentro de mí quisiera preservar la experiencia, como un pequeño secreto que ni siquiera yo comprendía del todo. La noche cayó y traté de continuar con la rutina de siempre, pero su imagen seguía apareciendo en mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sonrisa intrigante, sus palabras resonando en mi cabeza. Si necesitas hablar, sabes dónde encontrarme. ¿Por qué me había dicho eso? ¿Qué necesidad tenía de ofrecerme ese tipo de apoyo? Y, sobre todo, ¿por qué me sentía tan afectada por sus palabras? Intenté convencerme de que todo había sido una coincidencia, una simple visita, una conversación sin importancia. Pero no lograba sacarlo de mi mente. Algo en mí había cambiado, y mientras observaba a mi esposo desde la cocina, comprendí que ya nada iba a ser igual. Días después, mientras estábamos en casa después del trabajo, mi esposo mencionó, casi de forma casual, que había hablado con su amigo y que planeaban verse en los próximos días. Me lo dijo mientras revisaba unos papeles en la mesa, como si no quisiera prestarle mucha importancia. Sin embargo, sentí que en sus palabras había algo más que una simple invitación. Quizás era mi imaginación, pero noté un ligero cambio en su tono, una mezcla de emoción y algo más profundo que no lograba identificar del todo. Esa noche, antes de dormir, me comentó de nuevo sobre la visita de su amigo y me pidió que preparara uno de mis platos especiales para él. Era extraño que me lo pidiera, pues en general no me involucraba en sus reuniones con sus amigos, sobre todo cuando se trataba de este en particular. Acepté, tratando de que no se notara la incomodidad que sentía al pensar en su presencia en nuestra casa, en mi cocina, y en que yo misma tuviera que cocinar para él. Así que
El día de la cena, me preparé temprano y decidí hacer una de mis recetas favoritas, una lasaña de vegetales con un toque especial que, según mi esposo, era uno de mis mejores platos. En la cocina, mientras preparaba cada ingrediente, sentía cómo la tensión iba creciendo. No sabía exactamente qué era lo que me inquietaba tanto. Tal vez el hecho de que él estuviera ahí, o quizás el temor a que mi esposo notara algo diferente en mi comportamiento. Me concentré en el cuchillo, en los tomates, en los olores que se mezclaban en la cocina, tratando de calmar los nervios que parecían desbordarse dentro de mí. Finalmente, cuando el timbre sonó, escuché a mi esposo abrir la puerta y saludarlo con un entusiasmo genuino. Me asomé discretamente desde la cocina y lo vi. Estaba de pie en la entrada, con esa misma sonrisa cordial, casi enigmática, que me recordaba nuestra última conversación. Me saludó amablemente, y mientras se acercaba, no pude evitar sentir cómo algo se revolvía en mi interior. Mientras terminaba de preparar la cena, escuchaba sus voces desde el salón, los chistes y las risas compartidas entre dos viejos amigos que recordaban tiempos pasados. Mi esposo se mostraba animado, contando historias de la universidad, y cada tanto ambos se asomaban a la cocina para ver cómo iba el plato. Me pregunté si él, el amigo, recordaría nuestra última conversación en la calle, si al igual que yo, sentía esa tensión inexplicable que parecía flotar entre nosotros. Finalmente, llevé la lasaña al comedor y la coloqué en la mesa. Mi esposo elogió mi cocina, recordando a su amigo lo buena cocinera que era, y de inmediato comenzamos a cenar. La conversación continuó como si fuera una simple reunión de amigos, pero, de vez en cuando, sentía su mirada fija en mí. Era una mirada sutil, casi imperceptible, pero que, al mismo tiempo, me hacía sentir expuesta, como si él pudiera ver algo en mí que yo misma intentaba ocultar. Después de un rato, mi esposo recibió una llamada y se excusó para atenderla en el estudio. Nos dejó solos en la mesa, en un silencio incómodo que ninguno de los dos se atrevió a romper al principio. Nos miramos unos segundos, y finalmente él, con una media sonrisa, dijo: «Tenía mucho tiempo sin probar una lasaña tan buena». Le devolví la sonrisa, agradeciendo el cumplido, aunque la incomodidad aún persistía. Sin pensarlo demasiado, me ofrecí a llevar los platos a la cocina, y él me siguió, llevándose las copas de vino. En la cocina, sin la presencia de mi esposo, el ambiente parecía más pesado, como si una corriente invisible nos empujara el uno hacia el otro. Mientras yo lavaba los platos, él se acercó, quedando a unos pocos centímetros de mí. Sentí cómo su presencia alteraba el aire a mi alrededor, y de repente, el sonido del agua corriendo en el fregadero se volvió insignificante. ¿Sabes?, dijo en voz baja, como si no quisiera que nadie más lo escuchara. Hace tiempo que no me sentía así, tan cómodo contigo. Su voz era suave, con ese tono intrigante que me había confundido desde el primer día que lo vi en la calle. Me volví hacia él, y durante unos segundos, nuestras miradas se encontraron en un silencio que parecía eterno. Sin entender exactamente por qué, me sentí atraída hacia él, como si hubiera una fuerza que me empujara a romper esa línea invisible que nos mantenía separados. Antes de darme cuenta, nos acercamos más de lo que nunca hubiera imaginado, y en un gesto tan inesperado como inevitable, nuestros labios se encontraron. Fue un momento breve, casi irreal, pero intenso. Algo en mí se despertó, algo que había estado escondido durante mucho tiempo y que, en ese instante, se desbordó como un torrente. Nos separamos rápidamente, conscientes de que mi esposo podía regresar en cualquier momento. Él se alejó de mí, con una expresión de sorpresa y algo que no supe interpretar. Sin embargo, la puerta del estudio se abrió y escuchamos los pasos de mi esposo acercándose. Ambos fingimos que nada había ocurrido, retomando nuestras posiciones en la cocina como si hubiéramos estado simplemente organizando los platos. Mi esposo entró con una sonrisa,
agradecido por la cena y por la compañía de su amigo. Yo también intenté sonreír, aunque sabía que esa noche había cambiado algo dentro de mí, algo que no podría ignorar fácilmente. Un par de días después de aquella cena, cuando aún intentaba comprender lo que había ocurrido en la cocina, mi esposo sugirió que fuéramos a pasar el fin de semana a nuestra casa de campo junto al lago. Dijo que sería bueno desconectarnos un poco, alejarnos del ruido de la ciudad y pasar tiempo juntos. Aunque sabía que este tipo de escapadas solían ayudarme a relajarme, esta vez la idea me llenó de una inquietud inexplicable. Sin embargo, acepté. Quizá era lo que necesitábamos, quizá allí, en la tranquilidad del lago, podría aclarar mi mente. La cabaña estaba a unas horas de camino, enclavada en un bosque que bordeaba un hermoso lago de aguas tranquilas. Siempre me había sentido en paz en ese lugar. Era nuestro refugio, un sitio donde podíamos desconectar del mundo y concentrarnos en nosotros mismos. Pero esta vez, mientras nos acercábamos en el coche, todo parecía distinto. Un leve sentimiento de claustrofobia empezó a instalarse en mi pecho, como si algo invisible nos envolviera. Mi esposo hablaba animadamente sobre cosas cotidianas, historias del trabajo, pequeñas anécdotas, pero yo apenas le escuchaba, sumida en mis propios pensamientos. No podía dejar de pensar en su amigo, en el breve pero intenso momento que habíamos compartido en la cocina. Una parte de mí deseaba olvidarlo, fingir que nunca había pasado. Otra, sin embargo, se aferraba a ese recuerdo como si de alguna manera me perteneciera. Cuando llegamos a la cabaña, dejamos las maletas en la habitación y, como era costumbre, mi esposo comenzó a organizar la chimenea para encenderla mientras yo me ocupaba de preparar algo de comida. El olor a madera quemada llenaba el ambiente y el crepitar del fuego creaba una atmósfera acogedora, pero a la vez extrañamente densa. Nos sentamos en el sofá, cada uno con una copa de vino, en silencio. Aunque él parecía relajado, noté algo diferente en su actitud, como si esperara que yo dijera algo, que confesara algún secreto oculto que él ya sospechaba. Esa noche, después de cenar, salimos a dar un paseo por el bosque. La luna llena se reflejaba en el lago, iluminando el paisaje con un brillo plateado que solía encontrar hermoso, pero que esa noche me pareció casi siniestro. Caminábamos juntos, en silencio, como si cada uno llevara sus propios pensamientos muy lejos de allí. Sentí una distancia entre nosotros, una separación que, aunque invisible, parecía real y palpable. Finalmente, mi esposo se detuvo y miró al lago, su expresión seria y pensativa. No pude evitar preguntarme qué pasaba por su mente en ese momento, si acaso percibía el mismo vacío que yo. De repente, como si hubiera estado conteniendo esas palabras durante mucho tiempo, mi esposo rompió el silencio. ¿Sabes? Dijo sin mirarme directamente. He notado que algo ha cambiado entre nosotros. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, pero intenté mantener la calma. Asentí lentamente, sin saber qué decir. Él continuó, su voz tranquila pero cargada de algo que no lograba descifrar. No quiero que pienses que no lo he notado. He sentido que estás distante, que hay algo que no me estás diciendo. Esas palabras, pronunciadas con una franqueza y serenidad inesperadas, me dejaron sin aliento. No sabía cómo responder, y mi mente buscaba desesperadamente alguna excusa, alguna explicación. Pero en el fondo, sabía que él tenía razón. Había algo que no le estaba diciendo, algo que ni yo misma lograba comprender del todo. Sin embargo, ¿cómo explicarle lo que ni siquiera yo podía poner en palabras? Tratando de no sonar evasiva, respondí con un susurro. Quizás solo es estrés. He tenido mucho en la cabeza últimamente. No era una mentira del todo, pero tampoco era la verdad completa. Él asintió, pero la expresión en su rostro no cambió. Sabía que no me había creído del todo, que esperaba que dijera algo más. Pero no podía. No encontraba las palabras, y el peso de su mirada hacía que me sintiera aún más expuesta. Caminamos de regreso a la cabaña en completo silencio.
El sonido de nuestros pasos en la hierba era lo único que rompía la quietud de la noche. Una vez dentro, nos retiramos a la habitación y nos acostamos uno al lado del otro, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La tensión en el aire era casi tangible, y el sonido del viento contra las ventanas hacía que el ambiente pareciera aún más opresivo. A la mañana siguiente, intenté retomar la normalidad. Preparé café y unas tostadas mientras él salía a dar un paseo por el lago. La cabaña se sentía vacía y fría, y aunque el fuego en la chimenea aún ardía, no lograba darme el calor que necesitaba. Miré a través de la ventana y vi a mi esposo a lo lejos, de pie junto a la orilla, mirando el agua. Parecía una figura distante, como si estuviera en otro mundo, y por un momento sentí que estaba mirando a un extraño. Al mediodía, él regresó, y aunque intentamos hablar de cosas triviales, la tensión no había desaparecido. Cada palabra que decíamos parecía una barrera más entre nosotros, algo que reforzaba la distancia que se había instalado en nuestra relación. Sentía que ya no era posible volver atrás, que algo se había roto y que, por mucho que intentara ignorarlo, ya no podría ser reparado. Cuando llegó la noche, la tensión era insoportable. Nos sentamos frente a la chimenea, sin decir nada. Sentí que él esperaba algo de mí, alguna confesión, alguna señal de que yo reconocía el cambio que había ocurrido, pero no tenía nada que decir. En ese momento supe que ambos éramos conscientes de la verdad, pero ninguno de los dos estaba listo para enfrentarla. Finalmente, él se levantó, apagó el fuego y dijo, casi en un susurro, «Tal vez, venir aquí no fue la mejor idea». Y con esas palabras, comprendí que el viaje no había sido un intento de escapar de nuestros problemas, sino una forma de enfrentarnos a ellos, de reconocer que algo entre nosotros había cambiado de manera irreversible. Después de aquel fin de semana en el lago, me esforcé por mantener la rutina, tratando de recuperar la normalidad. Pero nada era igual. Todo había cambiado, y por más que intentara fingir lo contrario, la distancia entre mi esposo y yo se había vuelto imposible de ignorar. Sin embargo, él no mencionaba nada más sobre el tema. Volvimos a nuestros horarios habituales y a las conversaciones superficiales, evitando cuidadosamente cualquier mención de lo que realmente estaba ocurriendo entre nosotros. A veces, me sorprendía observándolo en silencio, preguntándome si sentía lo mismo que yo, si experimentaba esa mezcla de confusión, distancia y algo de tristeza. Una mañana, mientras me preparaba para salir al trabajo, revisé mi teléfono y vi un mensaje inesperado. Era él, el amigo de mi esposo. Me preguntaba si podíamos vernos ese día para tomar un café. Su mensaje era breve y directo, como si fuera una conversación casual entre dos viejos conocidos, pero yo sabía que no lo era, y el simple hecho de verlo aparecer en la pantalla de mi teléfono hizo que mi corazón latiera con fuerza. Dudé por un momento. Sabía que debía ignorarlo, borrar el mensaje y seguir con mi día. Pero algo en mí, algo inexplicable y poderoso, me llevó a responder. Acepté la invitación, acordando vernos en una cafetería del centro. El resto del día pasó lentamente, cada minuto parecía eterno, y sentía cómo la tensión crecía en mí. Sabía que estaba jugando con fuego, que estaba cruzando una línea que no debía cruzar, pero a pesar de todo, no pude evitarlo. Cuando llegó la hora de la cita, me dirigí a la cafetería con una mezcla de ansiedad y curiosidad. Era un lugar pequeño y discreto, lejos del bullicio de las calles principales, un sitio donde nadie nos reconocería. Entré y lo vi sentado al fondo, en una mesa junto a la ventana, mirando hacia afuera, aparentemente perdido en sus pensamientos. Al verme, su expresión cambió, y una leve sonrisa apareció en su rostro. Me acerqué lentamente, sintiendo cómo la distancia entre nosotros se acortaba tanto en el espacio como en los recuerdos compartidos en silencio. Nos saludamos con un gesto amable, como si realmente fuéramos solo amigos,
Aunque ambos sabíamos que aquello era más que una simple reunión amistosa. Nos sentamos frente a frente y al principio nuestras palabras fueron cautelosas, casi triviales. Hablamos del clima, de los últimos acontecimientos en el trabajo, como si ambos estuviéramos tratando de ignorar la verdadera razón por la cual estábamos allí. Pero poco a poco, las barreras comenzaron a desvanecerse y la tensión que flotaba en el aire se volvió casi palpable. Él me miró directamente a los ojos y en su expresión había algo que no lograba descifrar del todo. Suspiró y tras un breve silencio dijo: «No sé si esto es lo correcto, pero hay algo que tengo que decirte». Sus palabras me sorprendieron y al mismo tiempo parecían tan inevitables como el momento en que nos encontrábamos. Me quedé en silencio, esperando a que continuara. «Desde que regresé a la ciudad y volví a verte, siento que algo ha cambiado», dijo, su voz tranquila pero cargada de una extraña mezcla de sinceridad y vulnerabilidad. «Sé que las cosas no son fáciles y no quiero complicarlas más de lo que ya están, pero, por alguna razón, no puedo sacarte de mi mente». Esas palabras fueron como un disparo en medio de la tranquilidad de la cafetería. Sentí que mi corazón latía con fuerza, pero traté de mantener la compostura. Intenté encontrar una respuesta adecuada, algo que fuera racional y sensato, pero en lugar de eso, mi voz temblorosa solo alcanzó a decir: «Yo también. Yo también he sentido algo similar». No podía creer que había dicho eso en voz alta, que había admitido lo que, hasta entonces, había intentado negar incluso a mí misma. La tensión entre nosotros creció hasta volverse casi insoportable. En ese momento, todo parecía perder sentido. Las reglas, las obligaciones, las promesas. Solo estábamos él y yo, en un mundo que parecía ajeno al resto. De alguna manera, nuestros cuerpos se acercaron, y en un impulso irrefrenable, nuestros labios se encontraron en un segundo beso, mucho más profundo e intenso que el anterior. Fue un momento breve, pero lleno de todo aquello que habíamos intentado ocultar durante tanto tiempo. Nos separamos rápidamente, conscientes de la gravedad de lo que acababa de suceder. Pero en nuestras miradas había una mezcla de culpa y deseo, un conflicto que no podía ser resuelto con palabras. Ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea que no tenía regreso, y, sin embargo, ninguno de los dos parecía capaz de retroceder. Después de ese beso, el silencio entre nosotros se volvió denso, y ambos mirábamos hacia diferentes puntos de la cafetería, evitando nuestras miradas, como si así pudiéramos detener el torbellino de emociones que nos envolvía. Finalmente, él se aclaró la garganta y con un tono de voz mucho más controlado dijo: «Tal vez lo mejor sea que tomemos distancia, que esto quede aquí». Sus palabras me dolieron, pero comprendía que tenía razón. Asentí lentamente, tratando de ocultar la tristeza en mis ojos. Sabía que ese era el único camino posible, pero una parte de mí se resistía a aceptar esa realidad. Nos miramos por última vez, y en esa mirada quedó todo lo que no podíamos decir, lo que quedaría siempre entre nosotros, como un recuerdo compartido que nadie más conocería. Me levanté de la mesa, y él hizo lo mismo. Nos despedimos con una leve inclinación de cabeza, sin decir una sola palabra más, y salí de la cafetería, sintiendo que dejaba atrás algo que nunca podría recuperar. Caminé sin rumbo por las calles, con el corazón oprimido y una sensación de vacío que se apoderaba de mí. Sabía que, a pesar de todo, este encuentro marcaría un antes y un después en mi vida. Al llegar a casa, encontré a mi esposo leyendo en el salón, completamente ajeno a lo que había ocurrido. Me saludó con una sonrisa, y aunque intenté responder de la misma manera, sentí cómo el peso de mis propios secretos se hacía insoportable. Me senté junto a él en el sofá, fingiendo una tranquilidad que no sentía, mientras él continuaba hablando de su día. Mientras escuchaba sus palabras, comprendí que, sin importar cuánto lo intentara, jamás podría volver a ver a mi esposo de la misma manera. Los días que siguieron al encuentro en la cafetería pasaron como en un borrón.
Mis pensamientos volvían constantemente a esa tarde, a lo que habíamos compartido en silencio, a ese beso que se sentía tan errado y a la vez tan inevitable. Intentaba centrarme en la rutina, en el trabajo, en los pequeños detalles que conformaban la vida cotidiana, pero todo parecía vacío. No podía ignorar lo que había ocurrido, y aunque me repetía que era lo mejor dejarlo atrás, algo en mí se negaba a hacerlo. Mi esposo, mientras tanto, seguía como siempre, o al menos intentaba mostrarse igual. Pero yo notaba esos silencios, esas miradas que antes parecían naturales y que ahora me resultaban insoportablemente pesadas. Él también sentía que algo entre nosotros se había roto, pero ninguno de los dos parecía capaz de hablar sobre ello. Era como si ambos estuviéramos atrapados en una red invisible, en un juego silencioso de preguntas sin respuesta. Una tarde, cuando volví a casa después del trabajo, encontré a mi esposo esperándome en la cocina. La escena era inusual. Estaba de pie, con los brazos cruzados, una expresión grave en su rostro. Sentí un escalofrío recorrerme. Al entrar, él me miró con una seriedad que nunca había visto en él y, sin preámbulos, dijo: «Tenemos que hablar». Su tono era frío, casi distante, y en ese momento comprendí que ya no había manera de evitar lo inevitable. Nos sentamos en la sala, frente a frente, y él comenzó a hablar, con una calma que me parecía irreal. «Hace días que noto que algo está mal entre nosotros. No eres la misma. Cada vez que intento acercarme a ti, siento que te escapas, como si ya no estuvieras aquí», dijo, mirándome fijamente. Sentí cómo el peso de sus palabras caía sobre mí, y sin querer, mis manos empezaron a temblar. No sabía qué responder. No tenía palabras para aliviar la verdad que estaba por revelarse. Intenté evitar su mirada, pero él insistió. «¿Hay algo que deba saber?». En ese momento, sentí que ya no había escapatoria. Respiré hondo, tratando de contener las lágrimas, y finalmente dije: «No sé cómo llegamos a esto, pero tienes razón. Algo ha cambiado. Yo he cambiado, y no he sabido cómo decírtelo». Él guardó silencio, pero pude ver cómo su expresión cambiaba, cómo la angustia se asomaba en sus ojos. Sabía que había comprendido todo sin necesidad de que yo lo dijera explícitamente. La sensación de culpa me oprimía el pecho, pero no podía hacer nada para detener lo que ya estaba sucediendo. Lo que había comenzado como una duda, una curiosidad, se había convertido en algo mucho más grande, algo que ahora escapaba de mi control. Después de unos segundos, él exhaló profundamente y asintió, como si hubiera llegado a una decisión. «Entonces, ¿es con él? ¿Con mi amigo?», preguntó, su voz rota por el dolor. Sentí que el mundo se detenía. No sabía cómo había llegado a esa conclusión, pero ahora que lo había dicho en voz alta, ya no podía negarlo. Asentí lentamente, sintiendo que mi propio silencio era una confirmación aún más contundente. Lo que siguió fue un silencio insoportable. Él no apartaba la vista de mí, y sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza, decepción y algo de resignación. Por un momento pensé que iba a explotar, que me gritaría, que todo terminaría en un caos. Pero en lugar de eso, se levantó de su silla y en un tono sereno pero devastadoramente firme, dijo: «Entonces creo que ya no hay nada más que decir». Sentí cómo mi corazón se rompía en mil pedazos. No había lágrimas, no había gritos, solo el peso de una verdad que ambos sabíamos irreversible. Sin decir una palabra más, él se retiró a la habitación, cerrando la puerta detrás de él, dejándome sola en la sala. Sentada allí, en el silencio de la casa que alguna vez fue nuestro refugio, me sentí más sola que nunca. Pasaron horas, o quizás solo minutos. No podía distinguir el tiempo en medio de la confusión que me invadía. Finalmente, decidí levantarme y acercarme a la habitación. La puerta estaba entreabierta, y cuando entré, encontré sus maletas preparadas en el suelo, junto a la cama. El dolor en mi pecho se intensificó, pero supe que no podía hacer nada para detenerlo. Él estaba decidido, y yo había perdido todo derecho a pedirle que se quedara.
Antes de que pudiera decir algo, él tomó su maleta y con una calma perturbadora dijo, «No hay nada que puedas hacer para arreglar esto». Y con esas palabras salió de la habitación, dejándome sola. Mientras escuchaba el eco de sus pasos alejándose por el pasillo, comprendí que había perdido a la única persona que realmente me había conocido. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio y vacío. Me quedé en casa, tratando de ordenar mis pensamientos, de entender cómo había llegado hasta ese punto. Mis intentos de comunicarme con él fueron en vano. No respondía a mis mensajes, y la distancia entre nosotros parecía crecer con cada día que pasaba. Una noche, semanas después de su partida, revisando los cajones de nuestra habitación, encontré una pequeña caja que él había dejado detrás. La abrí con manos temblorosas, y dentro encontré una carta, escrita de su puño y letra. Las palabras en el papel eran breves, pero cada frase se sentía como una herida abierta. Quisiera odiarte, pero no puedo. Lo que hiciste me duele más de lo que alguna vez podrías imaginar. Te amé, con todo lo que tenía, y ahora me toca recoger los pedazos de lo que alguna vez fui. Sé que no soy perfecto, pero pensé que juntos éramos suficientes. Quizá estaba equivocado. No tengo más que decirte, pero espero que algún día encuentres la paz que yo no pude darte. Al leer esas palabras, el peso de mi propio arrepentimiento me abrumó. Sabía que no había nada que pudiera hacer para cambiar el pasado, que había cruzado una línea que no podía desandar. Cerré la caja, sintiendo el dolor en cada fibra de mi ser, consciente de que había perdido no solo a mi esposo, sino también a mí misma en el proceso. Esa noche, mientras miraba el reflejo de la luna desde la ventana, comprendí la magnitud de lo que había destruido. Había perdido todo lo que alguna vez significó algo para mí, y la peor parte era saber que había sido por una ilusión, por un sentimiento que ahora parecía vacío. La soledad se apoderó de mí, y me di cuenta de que ya no había nadie a quien culpar, solo una verdad dolorosa y quizá una vida rota que debía reconstruir, si es que eso aún era posible.